Hola, un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a su programa Al Derecho. Nuevamente nos convoca un espacio para aprender de temas jurídicos que son necesarios en nuestras vidas. Y hoy tenemos una programación muy importante. Yo creo que de las más importantes que vamos a tener dentro de todos los espacios que hagamos, porque vamos a hablar de derecho laboral. Todo eso que a ustedes les concierne, tanto como trabajadores como jefes, es decir, como empleados y empleadores. Pero para que conozcamos conceptos técnicos y puntuales acerca del derecho laboral, les quiero presentar a Sebastián Naranjo, un joven abogado del municipio de La Unión que conoce bastante del tema del derecho laboral. Así que, Sebastián, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. La verdad que es un espacio muy gratificante estar acá, compartir lo que uno día a día va estudiando, va adquiriendo conocimientos, y bueno, lo ideal es que todo el mundo digamos que se entere de cada uno de esos aspectos importantes, sobre todo el derecho laboral, que es uno de las regulaciones jurídicas más importantes, que tiene muchos retos, que está presentando una evolución. Digamos que hay muchas tecnologías, hay muchos trabajos en los cuales en los últimos 2-3 años se han ido creando, y que el derecho está un poquito cortico en estas regulaciones. Entonces que sin duda hay bastante un reto muy grande para el derecho, para regular cada una de estas situaciones complejas. Así es, usted ya lo dijo. Yo sí lo voy a decir coloquialmente, hay mucha tela por cortar frente al tema del derecho laboral y frente a otros temas jurídicos que son competencia de la ciudadanía, y que usted pues es importante que los conozca para que digamos en espacios del trabajo pues puedan tener en cuenta aspectos digamos relevantes y jurídicos que le pueden ayudar a usted, inclusive le pueden ayudar con todos los temas laborales que usted considere. Sebastián, bueno, iniciemos con una pregunta muy importante que ya lo hablábamos extra cámaras en otro momento, y es, digamos, cuáles son esos derechos que como empleados se tienen. Es decir, están los empleadores y los empleados, lo que comúnmente pues llamamos los colaboradores en comunicación organizacional y también en el tema jurídico. Pero ¿cuáles son esos derechos que tienen las personas como obreros? Bueno, sin duda la normativa laboral va enfocada en ese sentido. La normativa laboral sin duda va a proteger al trabajador, porque a lo largo de la historia la relación no ha sido, digamos que horizontal, sino que una parte ha sido más afectada que la otra. Entonces el derecho laboral, de alguna manera, usted va a analizar las últimas interpretaciones y la dinámica del derecho laboral va encaminada a eso, a proteger al trabajador, porque vemos que hay circunstancias de necesidad, por ejemplo, que hacen que el trabajador sea un poco más vulnerable, digámoslo así. Entonces esto intenta, digamos que de alguna manera blindar al trabajador, protegerlo con diferentes digamos que estrategias jurídicas. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos los sindicatos. Entonces, por ejemplo, tenemos derechos que se han construido, que se han ganado los trabajadores a lo largo de que la justicia, de que lo jurídico tiene que ver mucho con lo social. Es decir, para mí el derecho debe tener un estudio sociojurídico, es decir, lo social y lo jurídico, cómo esas normas jurídicas regulan lo social, ¿no? Sí. El derecho no puede estar alejado de lo social. Entonces, cuando tenemos dinámicas dentro de las relaciones sociales de nosotros, tenemos dinámicas en las cuales hay perjuicios, en las cuales hay vulneración a derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho laboral misma, creería yo que va por la línea de la dignidad humana, de la dignidad del trabajador. Y entonces todas estas relaciones hacen o crean ambientes en los cuales tenemos que empezar a crear normativas, tenemos que empezar a crear regulaciones. En este sentido, el derecho y lo jurídico tiene que empezar a crear esas normativas en las cuales proteger al trabajador, que sin duda se han logrado. Estamos hablando de hace muchos años donde los trabajadores los vendían, los compraban en una plaza de mercado. Sí.
Y eso era los que compraban, los jefes, los empleadores decían, no, yo necesito 10 trabajadores y los compraban, estos valen tanto, jóvenes, adultos, y pues, a lo largo de la historia se han ido creando y se han ido formalizando, digamos, que de alguna otra manera, pero el derecho laboral en sí busca la dignidad humana, la dignidad del trabajador, que tenga dignidad y que sin duda eso es una labor supremamente difícil, que requiere una contraprestación, digámoslo así, que requiere un contrato formal, que requieren actividades, que requieren horarios, que requieren regulaciones, que yendo al caso en concreto pueden cambiar. Es decir, por ejemplo, en temas de seguridad social, dependiendo del riesgo, hay unos riesgos que el empleador tiene que asumir. Si digamos que las actividades son riesgos 4 y riesgo 5, ahí el trabajador no puede pagar los riesgos porque digamos que las actividades son supremamente, ¿cómo podemos decir? Pueden llegar a generar muchos inconvenientes de salud, temas de ese tipo. Por ejemplo, cuando a alguien le toca subirse una escalera, digamos, muy alto, o lo que comúnmente vemos cuando están pintando edificios o la iglesia del municipio y la Unión, por ejemplo, me imagino que ahí debe tener un riesgo más alto. Claro, son ese tipo de actividades. También vemos como dentro de las empresas últimamente veo, los últimos 5 años, como por ejemplo la seguridad y salud en el trabajo se ha ido aumentando, sí. Han habido controles supremamente intensivos en este aspecto, porque lo que la normativa requiere es espacios agradables en los cuales trabajar. Y porque creo que el derecho se dio cuenta que muchas problemáticas de estrés, de salud, que se ven a lo largo, digamos que el trayecto de la vida de la persona, son o llegan a ser por el trabajo. ¿Por qué? El trabajo sin duda uno pasa hasta más tiempo que en su propia casa. Muchas veces uno en la casa pasa tiempo, digamos que descansando, dormido, pero sí. Dentro del trabajo son 8 o 9 horas en las cuales está despierto y activo. Entonces digamos que ambientes laborales que no lleven a eso, pues no sé, podemos pensar en en una iluminación, usted en el computador todo un día, en los asientos, en este tipo de actividades, pues dependiendo del caso, vemos cómo pueden llegar a perjudicar la vida de las personas. Así es. Bueno, Sebastián, digamos para conversar puntualmente acerca de los derechos que tienen las personas como trabajadores, hablemos de eso. ¿Cómo se garantizan esos derechos fundamentalmente? Es decir, una persona cómo puede identificar que se le están vulnerando sus derechos dentro de un trabajo como tal, cualquier trabajo. Bueno, primero analizar, que creo que esto lo hacen cada empleado, sí. Y analizar usted cómo se siente en el trabajo, cómo se siente dentro del trabajo. Muchas veces, y una de las problemáticas que se van identificando es que el mismo trabajador se manifiesta. Es decir, yo no me siento bien acá, es decir, yo tengo una carga laboral, es decir, a mí no me tratan con dignidad, es decir, mi jefe es un poco grosero, un poco grotesco, es decir, trabajo mucho, creo que me están exigiendo demasiado, más de lo que puedo, sí. Creo que el lugar en el que estoy no me siento digno. Entonces mira que cada uno de estos análisis lo hace hasta el mismo empleado, que muchas veces llega a la casa y dice estoy estresado, estoy cansado del trabajo, no quiero estar allá. Entonces hay que empezar a analizar cuál es ese ambiente, qué es lo que pasa, si en verdad digamos que nuestros jefes necesitan capacitaciones, que eso es uno de los, digamos que los controles que se hacen jurídicamente, en los cuales, bueno, venga, está capacitado digamos que el jefe que maneja 10, 15 personas, cómo los trata. Para eso está ya ahí legalmente en empresas grandes, por ejemplo en lo público, otras empresas grandes, floristerías, o sea, como en espacios más grandes, hay personas que están contratadas para eso, para empezar a analizar cada uno de los ambientes. Si digamos que tenemos 30, 40 empleos diferentes dentro de una empresa, esa persona tiene que estar pendiente de cada uno de esos empleados, que cuenten con condiciones dignas, que se sientan bien. En tal caso de que eso no suceda y de que alguien quiera demandar algo similar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Con qué se puede apoyar? Bueno, ya es dependiendo del caso, es decir, veo yo muy comúnmente acá en el municipio de La Unión, sí. Como no hay como contratos laborales, digamos que de forma escrita, es decir, donde no hay obligaciones claras, sino que se tiene un pacto verbal
Y en este sentido a veces es muy complicado usted decir como que, bueno, yo porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo esas horas extras, porque no me están pagando esto, porque no me están pagando lo otro, porque no hay unas condiciones claras en las cuales se negocia. Es decir, el derecho laboral es un acuerdo de voluntades. Sí. Un acuerdo de voluntades, que si vamos a esa palabra es dos partes que se ponen de común acuerdo frente a algunas situaciones. Es decir, si usted va a ser el empleado y yo voy a ser el empleador, o si yo nos sentamos y empezamos a construir características uniformes en las cuales usted esté de acuerdo y diga, me parece bien realizar esta actividad durante estas horas del día, me parece bien trabajar estas horas del día por una contraprestación en la cual yo le voy a brindar a usted. Entonces, si no se respeta ese acuerdo de voluntades y si el empleador es el que le exige al empleado lo que él quiera, pues no tendríamos un acuerdo de voluntades. Sería un contrato, no sería un contrato laboral, porque un contrato laboral es un acuerdo de voluntades. Sí. Y si las dos partes no están de acuerdo, pues no habría sentido. En ese sentido, y en el municipio de La Neiva me ha pasado mucho, que he escuchado a las personas, no, es que mis trabajadores me tienen que agradecer que yo les doy trabajo. Frases como estas, es muy común escucharlo. Digamos que gente que se dedica a sembrar papa y tiene 30, 40 empleados, sí. Es muy común, lo he escuchado decir, no, es que ellos me tienen que agradecer a mí todo porque yo les estoy dando trabajo. Como si no tuvieran una contraprestación, digamos, por ese servicio. Exacto, entonces a eso vamos. Si es un contrato laboral, un acuerdo de voluntades, el empleado, que es el que me arranca 20, 30 bultos de papa al día, él tiene que tener la voluntad de decirle a usted, venga, esta acción o este trabajo vale tanto, y ahí está la contraprestación de que el empleador le tiene que dar. Pero entonces mira que es una relación totalmente horizontal, o sea, los dos en la misma parte. ¿Por qué? Sí, en la misma Porque posición, por lo el menos. empleador sin el empleado, ¿cómo va a ser? Hace poco, en diciembre, un amigo, una conversación así casual dentro del parque, me va diciendo eso, no, es que ellos me tienen que agradecer que yo les estoy dando trabajo. A mí me decepcionó un poco y yo me ponía a pensar y yo le preguntaba a él, y yo, venga, si usted no tiene 40 personas que le arranquen cada uno de a 20 bultos de papa y usted tiene un sembrado de papa, dígame usted cómo lo va a hacer. Yo lo veía ya pasado de edad, flaquito, yo le decía, usted no es capaz de arrancar 10, no creo que la capacidad física le dé para arrancar 20 bultos. Sí. Y él diciendo como que los otros me tienen que agradecer. Para mí antes él tiene que agradecerle a las 40 personas que día a día se esfuerzan, que día a día luchan y que llegan a sacar los 40 bultos de papa para que él los pueda vender. Porque si no, probablemente la papa se le dañe o pueden pasar muchas cosas. Y no los va a poder vender, entonces no va a poder tener recursos, etcétera. Exacto. Entonces, en este sentido diría yo que falta mucha dignidad al trabajador, falta esa percepción social de decir como que sí, tienen que generar empleo, los empresarios sin duda son una parte fundamental. Sí, bueno, en ese sentido, Sebastián, ¿qué tipos de contratos existen? ¿Qué tipos de contrato, digamos, nos pueden brindar a nosotros tanto la empresa pública como la privada? Bueno, hay un montón de contratos, sin duda, es dependiendo de la actividad. Sí. Entonces tenemos comúnmente, por ejemplo, prestación de servicios, por ejemplo, contratos de vinculación, por ejemplo, contratos de hora-labor, por ejemplo, contratos en los cuales yo digo, no, solo necesito que me hagan esto, lo hace 1 hora, en 2 horas. O sea, es dependiendo como de la actividad en sí, y dependiendo de eso, pues ya digamos que se desprende cada una de las regulaciones que hay. Por ejemplo, un caso últimamente que veo que el derecho laboral está cortico es, por ejemplo, en el problema de la formalización del empleo que se están proponiendo las reformas laborales del presidente Petro, y digamos que algunos empleos que son muy difíciles de caracterizar, o sea, de explicar. Por ejemplo, lo que pasa con Rappi. ¿Qué es lo que pasa con Rappi? Que la parte laboral de Gustavo Petro y digamos que algunas corrientes dicen, vamos a formalizar estos empleos, vamos a ponerlos a cumplir horario, vamos a asegurarlos a la seguridad social. Esto con la perspectiva, digamos, que darle protección al trabajador. Sí, porque la OIT y el derecho laboral en sí, eso es lo que quiere, darle garantías y generar, digamos, que condiciones sanas para el trabajador. Pero, por ejemplo, para Rappi, vemos como el trabajador mismo se manifestó y decía, venga,
pero es que yo no quiero que me vinculen porque tengo que cumplir horario. Y yo, Rappi, solamente, pues a mí me sirve trabajar 1 o 2 horas. O me sirve, yo, digamos que por las noches. En Medellín pasa mucho. Sí. Yo trabajo en Bello hasta las 5 de la tarde y, Sí. vivo en Sabaneta. Entonces, de ahí trabajo como Rappi hasta que me lleguen como domicilios hacia el lugar de Sabaneta y hago algo de dinero. Entonces el trabajador decía, yo no quiero, digamos, que me formalicen ese trabajo. Entonces ahí es cuando el derecho laboral y lo que veníamos hablando desde el principio, que lo jurídico tiene que ser social. Entonces ahí cómo hacemos para que esas regulaciones jurídicas verdaderamente impacten a la sociedad positivamente, porque sin duda si el derecho laboral y la normativa jurídica del derecho laboral va en contra del trabajador o le va a generar inconvenientes, pues no tendría sentido. Pero también no regularla y dejar eso, digamos que al vacío. Sí. Y como sabemos que la necesidad del empleado es mucho más que la del empleador, dejar ese vacío también es supremamente difícil, porque entonces tendríamos una relación en la cual una persona podría vulnerar dignidad humana y otros derechos fundamentales supremamente importantes en esa relación laboral. Entonces mira qué complejo es esa situación. Mire, bueno, yo creo que es un ejemplo perfecto para entender un poco el contexto de los diferentes tipos de contrato. Usted ya lo mencionaba, contrato por prestación de servicios, un contrato por obra o labor, que son similares, un contrato por vinculación, a término fijo, a término indefinido, bueno, etcétera, hay un montón. Pero, por ejemplo, ¿cuándo, en qué momento, más que todo, se puede ver vulnerado, digamos, una persona que tenga un contrato por prestación de servicios y cuáles son las especificaciones? Que es de lo que estamos hablando, por ejemplo, ahorita con Rappi. Que, por ejemplo, el gobierno propone formalizar, llamémoslo así, formalizar todo tipo de empleos y básicamente desaparecer la prestación de servicios, ¿sí? Pero ahora, si una persona es prestadora de servicios, contratista, que es básicamente lo mismo, ¿qué debe tener en cuenta para que no se vulneren sus derechos y se garantice, digamos, un trabajo sano y adecuado? Bueno, sin duda, lo primero es que la contraprestación, digamos, que sea digna. En muchas ocasiones he escuchado y he visto cómo esa contraprestación no es equitativa o digamos que con el valor de lo que se está realizando. Es decir, a veces tenemos trabajos supremamente agotadores, extensos, que digamos que van más allá de la regulación, que dice que tanto, digamos que depende de la actividad, y actividades supremamente riesgosas que hasta la normativa dice no la puedes hacer más de 3 horas, no la puedes hacer más de 4 horas, no se puede hacer en la noche, dependiendo del caso obviamente. Sí. Y yo veo cómo a veces hay trabajos de 10, 12 horas, sin exagerar, 10, 12 horas nocturnas. Y que le pagan lo mismo. Y el pago es como si hubiera trabajado 8 horas o un salario mínimo. Entonces hay que empezar a indagar frente a estos aspectos, frente a esto, cómo es el contrato que tienen y si está cumpliendo con cada una de las normativas. Lo que veníamos hablando ahora, si los espacios en los que usted trabaja son sanos, si los espacios en los que usted trabaja generan dignidad, si el lugar donde usted trabaja es digno para usted digamos que trabajar. Esa contraprestación es supremamente importante. Lo de los riesgos también, en lo de Rappi que tenemos, que es usted, digamos que andando toda una ciudad todo un día, el riesgo laboral ahí es alto, el riesgo de un choque, de un accidente. Entonces, ¿qué tipo de contrato, digamos, el empleador, cómo se asegura que el empleado esté pagando su seguridad social? O si por ser un riesgo alto, digamos que el empleador tiene que pagarla. Entonces, mira que son estas relaciones complejas, que sin duda cada uno, yo los invito a que cada uno investigue, se asesore en profesional, dependiendo del caso, dependiendo de la actividad que está realizando, y que verdaderamente investigue si esa actividad se ajusta a derecho. Bueno, ¿y qué le podría pasar a un empleador en caso tal de que se le confirme, digámoslo así, o le descubran que efectivamente vulneró, digamos, el tema del horario? Bueno, el derecho laboral en ese sentido es muy lindo, porque yo he visto, por ejemplo, el derecho laboral, yo he visto demandas de hace 10, 15 años que les pagan al trabajador lo que no se les ha pagado durante toda la vida. Es decir, yo
he visto y veo muy comúnmente trabajadores de 15, 20 años que duran en una empresa y con horarios extensos y ganan un salario mínimo. El derecho laboral, todo esto digamos que se suma. Es decir, si vos sos mi empleado y estás trabajando desde el 2000 conmigo, pero vos trabajas 12 horas al día, pero yo te pago un salario mínimo, yo te tengo que responder por esas 4 horas durante los 24 años, hasta hoy, si usted trabajara conmigo. Y al final, indemnizarle, digamos que cada uno de esos dineros. Es decir, yo no los invito a que, o sea, para mí el derecho laboral tiene que tener unos límites. Y si usted como empleador, porque si usted como empleador, usted genera, digamos, si usted tiene un empleado, usted genera una contraprestación económica de su actividad económica que está realizando. Es decir, usted tiene una remuneración, digámoslo así. El empleador tiene que pagarle al empleado lo que se debe normativamente. Es lo justo. Y si no hizo eso durante 10, 15 años, pues hoy en día tiene que reconocerle al empleado cada uno de esos esfuerzos, digámoslo así. Sí. Entonces eso, el derecho laboral es eso, es usted, si el empleador tiene culpa de algo, él tiene que indemnizar absolutamente todo lo que desprenda de ahí. Vemos, por ejemplo, en un accidente, por ejemplo, de trabajo, donde digamos que el empleador no brindó un espacio o que el empleador no trabajó para que ese espacio sea no con tanto riesgo y al final el empleado sufre un accidente, todo eso se indemniza. Es dependiendo de pérdida de capacidad laboral, digamos que afectaciones psicológicas también, afectaciones en casa, o sea, hay un montón de circunstancias que si el empleador tiene al final la culpa, digámoslo así, tiene que indemnizar de alguna u otra manera. Bueno, me surge una pregunta acá, digamos curiosa, entre comillas, ya que usted lo menciona, de pronto problemáticas en la casa y demás. Digamos, hay un trabajador X que está teniendo problemas, digamos, maritales, llamémoslo así, y que se pruebe que es por culpa del trabajo, digámoslo porque entra muy temprano y sale muy tarde. Pues un ejemplo, pues como para poner cualquiera. Eso sería, digamos, no sé si llamarlo un delito, pero sí sería, digamos, algo que el derecho laboral protege. Claro, en las indemnizaciones de perjuicios, ¿qué es lo que se mira? Cómo, digamos, la vida del señor era así, y gracias, digamos que al trabajo, o gracias, o culpa, digamos que, no gracias, culpa del empleador, resulta un perjuicio. Todo lo que emana de ese perjuicio tiene que ser indemnizado. Es decir, por ejemplo, he tenido hace muchos años me di cuenta de un caso en el cual un futbolista dentro de su entrenamiento lo pusieron a hacer otro tipo de cosas. El empleador, en este caso, no, venga, hágame esto y lo otro, tuvo un accidente. El pelado era aproximadamente 18, 19 años, digamos que tenía una proyección a futuro muy buena. Sí. Y la demanda argumentaba todo ese tipo de cosas. Es decir, el futbolista tenía, por ejemplo, un salario de, no sé, 4 o 5 millones de pesos y tenía contrato durante los 4 años. Sí. Y ahí también se argumentaba la proyección de él, entonces que es muy probable, porque él está en un equipo muy profesional, muy reconocido, y cada una de esos cálculos dieron a que, por ejemplo, él podía tener una posible venta en unos 2, 3 años de aproximadamente. Eso lo hacen peritos expertos y se argumenta, sí, y se llega al final a ese tipo de indemnizaciones. Entonces lo que usted me dice, a veces riesgos psicológicos de que perdí mi hogar, de que perdí todo eso, digamos que se calcula dependiendo de, por ejemplo, una de las soluciones puede ser, por ejemplo, terapias. Entonces el empleado le tiene que pagar, digamos que las terapias con el psicólogo, ejemplo. No sé, se lastima un pie, ejemplo, tiene que pagarle cada una de, digamos que esas intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, si el empleador tenía un hijo por el cual velar, porque es menor de edad, tiene 6 meses y es el único que
pues digamos que la madre no estaba, sino que era, digamos que era la finalidad del trabajador, el empleador tiene que hacerse cargo de eso. Entonces es digamos que dependiendo del caso, es un mundo amplio que se abre, donde sí. Usted argumenta, donde usted simplemente va, investiga y a lo último pues hay un resultado. Bueno, y otra pregunta ya para cerrar el programa, lastimosamente, porque hay mucha tela por cortar, es la siguiente, y muchas personas tienen esta duda, inclusive nos han escrito lo siguiente: ¿con cuánto tiempo el empleador le debe decir a usted que ya no lo requiere más o ya no requiere más de sus servicios? Es decir, y depende qué tipo de contrato también tenga. ¿Cómo se puede analizar eso? ¿Qué respuesta le podemos dar a las personas? Bueno, yo le digo que se asesoren de un profesional dependiendo de la actividad específica que realiza. Sí. Hay uno, por ejemplo, que es 3 meses antes, tiene que avisarle usted, el empleador tiene que avisarle por notificación escrita, ni siquiera es verbal, tiene que avisarle que a usted no se le va a renovar el contrato. Si es a término fijo, es decir, si vos tenés un contrato de 4 años, ejemplo, y vence en julio, a usted 3 meses antes le tienen que decir que no le van a renovar el contrato. Si le dicen, por ejemplo, en el mes, faltando 10, 15 días, se entiende que el contrato ya está prorrogado. Entonces tendría usted contrato de otros 4 años. Él lo puede terminar unilateralmente, digámoslo así, pero pues pagar cada uno de los perjuicios que se generan de ahí. Es decir, la falta de empleo. Si usted no puede conseguir empleo de ahí hasta durante 4 o 5 meses, pues lo tendrá que indemnizar, pues seguramente. Cada uno de esos meses, digamos que tiene que ser calculado. Pero es dependiendo. Si es, por ejemplo, a término indefinido, es un mes que le tiene que avisar antes, también de forma escrita. Entonces, como cada una de estas formalidades. Yo que invito a la comunidad, aquí en el municipio de La Unión, la verdad, no es una relación equitativa. Acá falta mucho, digamos que mucha formación cultural para entender que el trabajador es parte importante de la sociedad, mucho más importante que otro tipo de papel. Es que el trabajador es el que impulsa la economía, el trabajador es el que transforma la materia prima, el trabajador es el que mueve una comunidad, el que mueve una sociedad. Entonces, a veces, y lo escucho muy comúnmente, es que el trabajador quiere todo regalado, y entonces uno se pone a analizar. Yo me pongo a ver, por ejemplo, las personas que dicen, es que ese man quiere todo regalado, y me pongo a verlo, un adulto de 70, 80 años, con su espalda gacha, su espalda así de haber trabajado durante 50 años, 12 horas por día, madrugando a las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. No estoy exagerando, es algo que es algo verdadero, sí. Tiene su espalda gacha, a los 70, 80 años el empleador le dice, no te necesito porque ya tu capacidad laboriosa no es tanto, necesito un pelado de 18, 19 años que tiene que le responda, que pues, le responda a las necesidades, y a los 70, 80 años no te necesito, y lo sacan. Cuando ya esa persona no tiene ningún tipo de trabajo, porque en los 80 años que va a conseguir, es que este man, vea, no luchó durante toda su vida, quiso todo regalado, y pues, un montón de cosas que uno a veces, yo soy muy sensible en ese aspecto, y yo muchas veces me sorprendo, pero ¿cómo dicen eso? Una persona que ha trabajado 80 años, más de 12 horas por día, y que a lo último se le respete la dignidad humana, y que le diga, no, es que este tipo es un vividor, o este tipo quería todo regalado. Pues creo yo que eso es demasiado frustrante escucharlo, y lo he escuchado demasiado. Con mis amigos, en mis, digamos que mis espacios personales, sí. Voy allí, converso con un amigo y me cuenta ese tipo de cosas, y eso es supremamente sorprendente, porque la sociedad, digamos que no le da relevancia al trabajador, no le da dignidad, son cosas que ellos se han ganado. Carlos, si a usted le pagan al mes su salario, no le están haciendo un favor. Vos ya trabajaste 30 días o 15 días, dependiendo de la forma de pago. Si sos constructor, entonces ya trabajaste 3, 4 meses para hacer una casa, y a vos te están pagando todo el esfuerzo que vos hiciste, no te están regalando nada. No te están diciendo, yo te regalo, no te están regalando, te están
es la contraprestación de su Le están esfuerzo. retribuyendo algo, Están por un retribuyendo lo que conocimiento, usted un hizo, esfuerzo. por un conocimiento, por un esfuerzo. Es decir, por ejemplo, en los empleos de acá del municipio de La Unión son campesinos, los cuales digamos que se le vulnera mucho la dignidad y son personas que alzan 30 bultos por día, arrancan papa desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde con un sol impresionante, que le digo, me atrevo a decirle yo soy joven y he sido deportista toda la vida y no creo que mi capacidad física sea capaz de igualar algo así, la verdad. Entonces, admirarlos, porque es una actividad demasiado importante, demasiado difícil, que por ejemplo yo, siendo joven, no creo que sea capaz de seguirles el ritmo. Así es. Bueno, yo creo que con esta apreciación ya hemos llegado al final. Hoy estuvimos hablando acerca del derecho laboral enfocado más bien en los colaboradores, en el empleado o en los obreros, como comúnmente lo llaman. Esperemos estar en un próximo encuentro para que debatamos acerca del empleador. ¿Qué pasa con el empleador? ¿Cuáles son, digamos, esas responsabilidades que tiene dentro del derecho laboral y demás? Pero nos vemos entonces en una próxima ocasión por este mismo canal y claro está, vamos a tener muchos más invitados. Sebastián, a usted por el momento muchas gracias por participar de ese espacio. Listo, Carlos, no, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que nos escuchan y bueno, una invitación más a que se acerquen, no se alejen del derecho, no se alejen de cada uno de esas regulaciones jurídicas que los protegen. Investiguen, averigüen, no se alejen de este mundo y sin duda, si hay alguna irregularidad, asesórense y luchen por sus derechos, que sin duda a lo largo del camino ha sido muy difícil conseguirlos y hoy en día hay que hacerlos respetar, hoy en día hay que luchar por cada uno de esos derechos que todos tenemos como personas. Sebastián, a usted muchas gracias, gracias también a todos los televidentes que nos vieron y nos vemos en un próximo programa.